Pero no le hagamos esperar más. Jamás. Estamos ya con Carolina Córdoba. Ella es, escucha esto, porque son un montón. Licenciada en Relaciones Internacionales y además es magíster en Derechos Humanos y Democratización, becaria del Global Campus of Human Rights. Me un copa. montón. Me copa Un montón. y no sé por dónde vamos a empezar a hablar, porque todo lo que vos hace 2 semanas prometiste Sí, la vengo prometiendo. sí. Y, Pero yo y la quería veníamos, acá, y sentada. la veníamos esperando, queríamos que esté con nosotros, porque la cantidad de temas que yo creo que abarcan la cuestión de los derechos humanos en la actualidad, en el país en el que estamos viviendo hoy, es terrible. No sé ni por dónde empezar. Yo quería empezar con un video de los jubilados, que lo vayan preparando, porfa. Ayer una entrevistadora del canal de Buenos Aires, de Telefe, Sí. entrevista a una jubilada. La jubilada relata con una pena terrible que el mes pasado compró un medicamento de los que toma ella, 5.000 pesos. Sí. Esta semana volvió a comprar, ya tenía que volver a comprar y le costó 20.000 pesos. Y la señora en vivo dice, me valió 20.000 pesos y me quedé sin una moneda. Una señora grande, una abuela. Se quebró la periodista que la estaba entrevistando, se quebró, creo que estaba Georgina Barbarosa del otro lado del programa. Y eso yo creo que también es someterlo a nuestros abuelos. A eso creo que también es faltar a los derechos humanos. Pero bueno, le demos la bienvenida. Le demos la arranquemos bienvenida. con ella. Caro, ¿cómo estás? Bienvenida a Punto Uno. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. A ver, ¿me escucho? Ahí ¿Me está, escucho? Sí, perfecto. escuchamos Bien, de 10. perfecto. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? O sea, derechos humanos hoy creo que están más vigentes que nunca y hay que hablarlos más que nunca, ¿no? Sí, Aunque totalmente. parezca que no. Totalmente, y son transversales, por eso como vos decías, cada uno de los temas que van saliendo en la actualidad nos damos cuenta que están atravesados por una cuestión específica que tiene que ver con una población específica también. Y en Argentina cuando miramos las noticias, prendemos la tele, leemos el diario, nos damos cuenta que siempre aparece una población, por lo general las más vulnerables, con una nueva noticia lastimosa en donde vemos de que el Estado está desapareciendo por completo. Y no está abarcando a esas poblaciones que siempre han necesitado de un Estado activo. Porque en cuestión de derechos humanos hay algo que me parece tipo un mantra que hay que repetir, y es que los derechos humanos se financian. Ajá. Si vos tenés un Estado ausente, que se ha desentendido por completo de las ficciones jurídicas que ha creado, es decir, las ficciones jurídicas tienen que ver cuando yo coincido con un grupo, en nuestro caso, como somos democráticos, parlamentario, a partir del cual vamos a legislar por esa población. Pero además Argentina está inmersa en un sistema internacional en donde también debe respetar aquellos compromisos internacionales a los cuales se ha adherido y que acompaña con políticas públicas. Como el Pacto de San José de Costa Rica. Exacto, como todos. Entonces, ¿cómo se materializa el derecho humano en el terreno social? A través de la política pública. Y la política pública necesita financiación. Entonces, cuando esa financiación empieza a desaparecer, ocurren estas situaciones donde nos juntamos el domingo en la casa de nuestros abuelos y, por ejemplo, mi abuela me decía, fui al PAMI ayer y me dijeron que esta pastilla que la necesito, que es algo así como un componente tipo omeprazol, porque... bueno, tienen como sistemas mucho más debilitados, ya el PAMI no la contempla. Sí. Entonces me dice, bueno, la voy a tener que dejar de pedir o voy a tener que ver cómo me reorganizo con los gastos. Y por suerte, afortunadamente, mi abuela tiene una buena jubilación. Entonces yo me pregunto a aquellas personas que tienen la mínima, Claro. cómo hacen cuando ni siquiera llegan a una canasta básica. Entonces no es solo la cuestión de los medicamentos, sino cómo hacen para alimentarse Exactamente. saludablemente y como corresponde, porque, por ejemplo, mi abuela es diabética, Sí. entonces hay ciertos alimentos que no puede consumir y por lo general los alimentos que tienen ciertas cualidades y características son mucho más caros. Y esos son derechos humanos y a veces nos olvidamos Exacto. que las cuestiones más básicas son derechos humanos. Es que Están vulnerados. nos quedamos justamente en lo que decía ella, en la ficción, en la Claro. abstracción de yo tengo derecho a, pero en la efectividad nunca se materializa. Tenemos los argentinos derecho al trabajo y tenemos un desempleo que crece todos los meses. Tenemos derecho a la vivienda y acá en Salta nomás 70.000 familias bajo déficit habitacional. Derechos del niño, el 50% bajo la línea de pobreza. Es
y 1 millón sin cumplir con las 4 comidas diarias y pensamos a futuro, eso también impacta a nivel de organización y planificación estatal, porque tenés una población mal alimentada, por ende, que no va a tener el desarrollo óptimo en el proyecto de vida, y no esperemos de que una persona que no llega con las 4 comidas diarias que corresponden para que parece muy lógico lo que estamos diciendo, Sí. ¿no? Pero No realmente da la sensación de que hay que estar explicándole que la gente para funcionar tiene que comer y tiene que comer bien. O sea, no es simplemente que vamos a pensar en... Hay mucha compra de arroz, de polenta, de esos alimentos De fideos. que no cumplen con todos los requisitos alimentarios que requiere una infancia en crecimiento o una ancianidad que también tiene sus propios requisitos, y nosotros mismos, ¿no? Sí. Pensemos en el día a día cuántos consumos hemos bajado, sea consumos de carne, de frutas, Las eso frutas es están increíble. carísimas. Tomate. O sea, El el tomate. tomate es impagable. El tema es que llegamos al punto en el que los que tenemos por ahí una perspectiva social, nos sentimos unos privilegiados de Y tener sí. laburo y de Total. que podamos vivir y saber que a fin de mes vas a tener un sueldo, y nos conformamos con eso, y en el medio también fuimos pasando la motosierra por un montón de consumos que muchos de ellos no eran superfluos No. o gustos, sino muchos concretos en la cuestión alimentaria, básicamente. Sí. O sea, se come menos palta, se come menos carne, se come menos Fruta. un montón menos fruta, Sí. Lácteos. menos lácteos. Y eso también impacta en el futuro, porque vas a tener una población que no va a llegar con ciertas cuestiones básicas como poder completar una educación superior. Ya de por sí, completar una educación superior presupone completar la educación secundaria. Y por lo menos en Salta y en Argentina estamos en el 50% de gente que no termina la secundaria. Entonces, cuando nos ponemos a ver dentro de todo el plan del gobierno actual, que hay como una vuelta a la primarización de la economía, una economía más que nada que intercambia productos primarios, y bueno, pero realmente en el futuro probablemente no tengamos cientistas, no solo de ciencias exactas, sino de ciencias sociales, que puedan pensar estratégicamente y a través de datos concretos y analizarlos y materializarlos, como les decía, en políticas públicas de una manera razonable en la realidad. Entonces, ¿cuál es el tipo de país que estamos construyendo desde esta desconstrucción y desde esta motosierra y licuadora y todo No. las etiquetas que le queramos Sí, sí, poner? Realmente lo pienso yo a futuro, y si a las personas que les toque gobernar de acá a poco, les va a costar mucho poder levantar ese país que se pensó en algún momento, en donde se invierta más en ciencias, en donde esté presente, en formar profesionales que puedan llevar otro proyecto de país. Un Un país ejemplo, más desarrollado. y siempre el liberalismo lo que tiene es presuponer un piso de igualdad que realmente no existe. Nosotros no todas las personas tenemos las mismas posibilidades, no todas las personas tenemos los mismos accesos, y no me refiero únicamente a cuestiones económicas. A ver, pensemos, en la ciudad de Salta todavía podemos ir a un teatro, podemos ir a un concierto, pero yo vengo de un pueblo que se llama Joaquín B. González, donde la única actividad cultural en los últimos años ha sido las fiestas patronales. Entonces Los hay festivales. hay un acceso cultural que también forma parte de los derechos sociales, económicos y culturales, que al interior de la provincia hace años que no se cumplen. Y cuando ocurren estas situaciones en donde se plantea un Estado completamente descentralizado, vemos de que las poblaciones más afectadas, sobre todo el interior, empiezan a sentir mucho más fuerte todas estas cuestiones que van atravesando. No tienen acceso a poder hacer un deporte. ¿Por qué? Porque ¿cuánto sale una cuota para que mandes a tu hijo, a tu hija, a no sé, jugar pádel, No, por a ejemplo? inglés. A inglés. Que lo mandé a la Inglés. tarde de inglés a tu hijo. Y casi imposible. Hay un montón de escuelas e institutos privados Que lo mandé a tu hija a danza, a tu hijo al claro, fútbol. y forma parte inaccesible. de tu formación, y también forma parte de un derecho humano, porque los derechos culturales son derechos humanos también. Claro, atraviesa. Y no poder ir a escuchar una banda que te gusta, no poder ir al teatro, no saber lo que significa un museo, No ver películas. también es una violación a tus derechos culturales y a tu derecho a la educación. Carolina, ¿por qué
te saco un poquito de lo que venimos hablando porque me interesa mucho, te escucho hablar y acá en esta mesa recibimos muchos funcionarios, muchas veces legisladores, y daría la impresión de que todo esto que vos estás diciendo lo tienen como naturalizado, o sea, las cosas son así porque son así. Y yo quería preguntarte a vos en lo particular, porque Rosario, como contaba, daba cuenta de una gran experiencia tuya estudiando y formándote. ¿Qué te llevó a vos? ¿Qué te despertó estas inquietudes? ¿Qué te hizo que salgas de ANTA, de Joaquín B. González, a romperte el traste para estudiar esto y para tener esta visión crítica, ¿no? Y yo te podría decir que soy de un grupo privilegiado. En el interior, quienes terminan el secundario, hay un grupo de personas que ya sabe que va a ir a estudiar y ya lo tiene como normalizado porque no sos la primera generación universitaria en tu familia. Entonces, al ser parte de un grupo que ya ha vivido la experiencia de salir del pueblo a estudiar, que somos los menos, también venir a Salta o a cualquier provincia, tenemos un montón de ex compañeros míos del colegio que han ido a Córdoba, a Buenos Aires, a Tucumán, y te das cuenta de que cuando llegás a la capital de la provincia en donde estás estudiando, te empezás a enfrentar con cuestiones de fulano porque ha compartido el colegio con tal, entonces hijo de, y puede y tiene mayores accesos a ciertos clubes, a ciertos espacios, y vos te sentís excluido siendo del interior. No vas a tales fiestas, no vas a tales conciertos, no vas a tales cumpleaños, y posteriormente parece muy gracioso, pero esa es la gente con la que uno trabaja. Después esas son las personas con las que interactúas en el día a día, y empiezan a formarse estos nichos donde parece que las personas que ocupan tal o cual lugar son todas familiares, primos conocidos, y hay gente que queda excluida. Hay un circuito muy gracioso, por lo trágico quizás lo gracioso, cierto colegio, cierta universidad privada y cierto poder del Estado, ya te diría completamente, claro, que es el Poder Judicial, sí. Y es todo un triángulo que se retroalimenta. Y que está súper naturalizado. Exacto. Está súper naturalizado. Yo digo, agarrás la lista de las promociones, ¿viste? De tal colegio y empezás a buscarlos en la nómina y decís, bueno, fueron a Bariloche, pero además forman parte del poder. Del mismo equipo de laburo en el país. Sí, ya saben dónde. Claro, vos decís, fuimos a Bariloche, pero también somos jueces, ella en la otra cámara. Sí, claro, y vos decís, bueno... Hay algo de eso. No es casualidad incluso... que todos hayan elegido las mismas profesiones, que hayan accedido a los mismos lugares de trabajo, que hayan concursado al mismo momento, que hayan tenido los mismos profesores. Claro, pero además hay dentro de las ciencias sociales, porque yo, digamos, mi tarea no es tan política, sino más bien académica, si se quiere. Sí. Igual comparto también militancias dentro de las organizaciones de la sociedad civil, donde nos conocimos nosotras trabajando en pos de la educación desde otro espacio de militancia que no es político, pero es social, y en Salta hubo una época de expansión. Tremenda. En un momento en donde muchas personas trabajábamos todos los días de manera voluntaria para poder cerrar estas brechas. En mi caso fue por esto de haber vivido en el interior y por entenderme distinta y fuera de ciertos accesos, en donde dije, bueno, lo probemos desde acá y empezamos a coincidir y a conversar y ver qué tipo de programas y proyectos podíamos llevar, no solo acá en la capital, sino en el interior. Recuerdo auditorios llenos en el interior, de jóvenes, de niños, de adultos. Cuando llegaba alguna organización social, a compartir herramientas. Estamos hablando de ONGs. Digo, para hacer la aclaración, llenos, porque en el imaginario público las organizaciones sociales están vinculadas a organizaciones políticas más generalmente. Piquete, claro, vos decís organización social, piensan en piqueteros. No, estos son ONGs, y realmente cuando llegabas al interior para compartir alguna herramienta, la convocatoria era enorme, siempre, grande, y justamente por esto,
porque nadie se acuerda del interior. Nadie se acuerda y me acuerdo nosotros como siempre pensando en cómo hacer para charlar con tal persona o con tal empresa para poder tener los pasajes al interior e ir seleccionando qué localidades, qué departamentos, para no dejar a nadie afuera y también decirle a la gente, bueno, vamos a estar en tal auditorio, ¿te acordás? Cachi y todos esos lugares que veía gente de Palermo, de Payoga, de otros lugares, y que se llenaban. Y vos decís, bueno, no es que la gente no tiene el ánimos de crecer y de mejorar, pero realmente hay un Estado que tiene que estar presente, porque las organizaciones de la sociedad civil, si bien somos entidades privadas en general que trabajamos por el público, tenemos que tener un contacto con el Estado. Y el Estado tiene que hacer posible estos espacios para poder ir cerrando todas aquellas brechas, sobre todo educativas, que existen en la realidad. El piso de igualdad es una ficción, no existe. No existe. Es utópico, es una utopía que o se la pueden malinterpretar para que el Estado deje de estar a donde debe, o también puede ser una realidad a la que aspiremos, pero para eso hay que trabajarlo desde los distintos espacios. ¿Y vos cómo ves con este gobierno, no? Avanzar un poco, sabemos que no estamos todos en situaciones de igualdad, sabemos cuáles son las diferencias y acá, como dicen, hay cosas que se han naturalizado, pero son terribles. Y la verdad que con este gobierno poca luz al final del túnel vemos. Y además volvemos a esto de lo que decía él recién, vemos que son las mismas personas. Hubo un discurso anticasta que totalmente deshonesto, porque realmente cuando empezás a leer cuáles son las personas que se están nombrando, volvemos a las mismas. Y eso tiene que ver con algo que, como decía yo recién, desde la academia, desde quienes hacemos ciencia, tenemos herramientas para poder hacer esas interpretaciones. Entonces hay un capital simbólico y cultural que aparece en juego, que son esto de yo tengo el teléfono de y te llamo. Entonces, soy hijo de, pero además es un gobierno que llegó medio vacío de experiencia, pero también de gente. Y se nota igual, ¿no? Y se nota muchísimo. Bueno, fue muy loco cuando uno de los postulantes, nada más y nada menos que a la Corte Suprema de la Nación, García Mansilla, le preguntan, ¿quién le propuso a usted el cargo? A mí me lo ofreció Santiago Caputo y no sé quién más. Santiago Caputo no es ni siquiera funcionario del Estado Nacional. Sí. No es ni funcionario del Estado Nacional. Es un asesor monotributista, totalmente terciarizado, que está en el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia, que tiene la hermana del presidente, Karina Milei, pero él no es funcionario y aún así tiene el poder de designar a un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro. Si eso lo llegaba a hacer Cristina Fernández de Kirchner, incluso el propio Macri, de la Rúa, Menem, no pasaba. No pasaba. Es que hay muchas cosas que no pasaban con otros. El acopio de alimentos a punto de vencer y que no se repartían. Ya me imagino a la Nata recorriendo los galpones. Claro. Sería terrible. ¿Qué ha pasado que estamos tan... Cambió la vara. Tan flexibles, ¿no? Cambió la vara. Me parece que es un poco lo que... No hay vara. No hay vara. Ya no hay vara. Fue como... también eso te habla un poco de socialmente qué desprestigiada está las instituciones democráticas, ¿no? O sea, qué desprestigio a través de los años se han ganado y a veces ese desprestigio no es infundado. Y además pensemos en el micro, las personas, ¿quién es la primera línea del Estado? O sea, ¿cómo veo al Estado yo si vivo en Güemes? Mi primera línea de Estado es el Consejo Deliberante, la segunda, la Intendencia, y ahí empezamos a subir. Claro. Entonces, si desde lo más chiquito, desde lo micro, estoy mirando todo el tiempo irregularidades, cadenas de corrupción y demás, te das cuenta que es un entramado que va percibiendo la gente. Entonces, ese desprestigio que llega desde los distintos espacios, te plantean una nueva situación y la gente dice, bueno, entonces lo dejemos hacer a ver qué pasa. Claro. Como que está ese sentido de, bueno,
soltemos. Sí. ¿Viste? Como la frase motivacional, Sí. hay que soltar. Nos volvimos medio marianas últimamente, Sí, creo. sí. Confiemos. Confiemos. Soltar para que las cosas sucedan. Claro, meditemos, pensemos, atraigamos, canalicemos, como que ya Claro. empezamos a ver cómo la tacita que decía dejarte fluir y no sé qué Sí. más, de repente se volvió en un modus operandi de tu vida. Y lo haces incluso irracionalmente a la hora de ejercer tu derecho al voto. Qué locura. Que no te termine importando finalmente en qué lugar estás. Hay mucha gente que dice, bueno, yo lo voté, pero no para yo verme afectada. Bueno, pero ¿qué te hace pensar que una persona que viene a decir que odia el Estado y que lo va a destruir desde adentro, Wow. va a tomar mecanismos para que vos tengas una jubilación digna, tengas un sueldo digno, tus hijos e hijas estén aseguradas en la educación pública? Mira, mi mamá es directora de una escuela y me contaba de que el plan que le llamamos comedores escolares, que es un plan de nutrición que tenemos a nivel provincial para las escuelas de jornada ampliada, jornada extendida, por chico, por día, les dan 500 pesos. Terrible. Ni Centavos para las más. semillitas, unas pipas creo que te compras con ¿Unas esa pipas? plata, unas pipas, unas semillitas. Sí, centavos más, centavos Carolina, menos. estamos hablando de derechos que hay que identificarlos para decir que son derechos humanos, ¿no? El derecho al trabajo, a una buena alimentación, al acceso cultural. Pero hay un lugar donde es quizás más crudo y más patente la ausencia o la violación a los derechos humanos en la actualidad, que es por ahí el fenómeno de la trata de personas, que a mí me aflige, creo que a todos, por supuesto, nos aflige, pero además lo que me aflige más es que se están evidenciando sus vínculos con el poder concreto y están demostrando cada vez con mayor impunidad de que están por todos lados. Exacto. Dentro de esos son delitos ultra complejos que requieren una cadena. Es decir, así como requieren una cadena de personas y redes, es una cadena de delitos también. Entonces se vuelven mucho más complejos porque por lo general también involucra el intercambio de personas a nivel internacional y ahí se complejiza toda la situación, tanto para poder monitorear la situación como para poder regularla. Sí, son organizaciones transnacionales. Entonces tenés que ver cuáles son las distintas partes, porque tenés una parte de reclutamiento, que eso la tiene que hacer alguien distinto a la persona que hace el traslado. Porque hay que pensar que ahí ya directamente la persona es despojada de su condición humana. Claro. Para este tipo de delitos es un espacio en donde la persona toma el carácter de mercancía y quizás inferior, y la lógica es la misma de una logística común y corriente. Como llevar un paquete. Llevar un paquete, claro. Qué Pero horror. es un paquete que requiere Estamos pasar. hablando de explotación, cuando hablamos de trata es muy amplio también a su vez, ¿no? O sea, tiene muchas expresiones, está la trata de niños, la trata de mujeres, la trata para destinar a la explotación laboral. También. Es muy amplio eso, quería Claro, hacer una aclaración. eso serían las diferentes funciones que tiene Aplicaciones, el mal dicho paquete. Pero me parece que hay que empezar a cuestionar también este despojo de la dignidad humana, porque los derechos humanos son la afirmación positiva, por escrito, de la dignidad humana, pero además materializada a través de políticas concretas que requieren toda una organización social financiamiento, y financiamiento. Etcétera. Entonces, si vos estás hablando de algo que es el despojo de la dignidad humana, ya es el despojo de la humanidad a la hora de pensar en un grupo o en una población. No me acuerdo muy bien, creo que es el informe de Naciones Unidas de Trata de Personas que explicaba también que hay ciertos grupos que suelen ser los receptados, o sea, los que tienen mayor posibilidad de caer en uno de de las redes de trata, y el 71% son niñas y mujeres. Pero ¿por qué te habla también esto de cuáles son esas condiciones que son requeridas a nivel social para que también ocurran? Estamos hablando ya de una sociedad que tiene grandes índices de desigualdad, donde tenemos también una situación en donde las mujeres en general tienen una posición social relativa, en donde son
Estamos en desventaja. son básicamente. pensadas como un objeto sexual, un objeto de entretenimiento, un objeto de trabajo, de de reproducción. de reproducción y de cuidado. O sea, cuando se piensa acá, pensarlo en el pueblo, cuando dicen, bueno, la madre está grande, bueno, la hija más chica la tiene que cuidar, ¿viste? Está como esa idea que además se une a otros patrones culturales que pueden tener que ver con la cuestión religiosa, que también es un tema sensible. Yo a mi tesis de maestría la hice sobre la educación sexual integral acá en Salta, en donde ves distintas cuestiones problemáticas. Una es el federalismo, porque también tenemos que entender estos delitos también cómo se configuran dentro de un Estado federal, es decir, donde tenemos distintos estados con distintos niveles de autonomía y poder, y donde también tenemos distintas fuerzas. No son solamente, tenemos policías, tenemos gendarmería, entonces estamos viendo de que hay distintas fuerzas que tienen que interrelacionarse de una u otra manera a nivel federal. Entonces, de repente a mí me pasó de que yo empecé hablando de educación, con educación sexual integral, y ya me doy cuenta que hay un montón de patrones culturales que se repiten, que comienzan como una narrativa, muchas veces basadas en una cuestión moral del deber ser, de cuál es el lugar de la mujer en la sociedad y de ciertos grupos, como el desconocimiento por completo de las diversidades basados en un paradigma biologicista, que eso lo hemos escuchado hace muy poquito por el ministro de Justicia, que dijo, yo no creo. Yo acepto el paradigma biologicista, y actualmente en lo que es lo que se progresa en términos internacionales de derechos humanos, eso ya ha desaparecido, porque la sociedad, los seres humanos, no somos solo biología, también somos emociones, también somos cultura, también somos formación. Entonces la construcción identitaria no se puede basar en una sola característica. Y ahí te das cuenta qué complejas y multifacéticas son las sociedades actuales, que cuando vienen gobiernos poco preparados, que no tienen personas que puedan entender esa complejidad, terminan socavando derechos, sea porque tienen una mirada déspota y deshumanizada, o realmente por desconocimiento. Yo no creo que... Eso sería lo más grave igual, ¿no? O sea, no hace falta de conocimiento, es como... Que incluso... ¿Por qué asumir esa respuesta? Es lo que... Nada, los legisladores libertarios son... Sorry, pero son todos unos burros. Peor ser boludo que hijo de puta. Claro, ahí voy. Exacto, cuando estás en un lugar de poder, como el Lourdes Arrieta, que se hizo viral porque dijo, estoy leyendo el Nunca Más, y me digo, vos sos diputada, no sos tan chica, y me estás diciendo que recién a partir de una situación que te involucró, recién te interesó leer uno de los grandes capítulos de nuestra historia. Soy del 93, no conozco los personajes de esa época, dijo. Claro, entonces no conozcas a Belgrano tampoco. Claro, yo no nací en 1800, claro. No sé quién es tal y cual. No, entonces, sostenible. Pero son cuestiones que pasan por desapercibidas. Entonces, si vos tenés una situación que pasa por desapercibida o que está normalizada... Una sociedad también menos exigente, quizá, ¿no? Y no problematizás. ¿Cuál es el tema? Vos, para entender que hay un problema social, más allá del diagnóstico, tiene que haber una problematización, porque si no es considerado un problema, no existe. No existe. Entonces, de repente vos decís, bueno, a mí me parece que por ejemplo, ¿no? Una cosa muy, muy del diario, porque realmente es algo muy cotidiano. Yo venía viajando en mi auto y vi el pésimo estado de la ruta 16, que es una ruta nacional, y después decís, bueno, claro, porque se frenó la inversión en obra pública, y a mí me gustaría saber, que me mande Vialidad y me diga cuántos son los accidentes de tránsito, si han aumentado. Yo creo que escuchaba algo así como un número de 182 siniestros de muertes en siniestros viales en lo que va del año. No sé si estoy clara con ese número, pero me parece de que ahí también tenemos una cuestión de política pública, donde vos decís, che, a vos te aplaudís porque hay una desinversión en lo que es obra pública, pero tenemos rutas nacionales en donde si vos querés ir a tu trabajo, si vos querés viajar, si vos querés hacer lo que sea, tenés más posibilidades de morir, de perder tu vida, y vivir es un derecho humano. Totalmente. Trasladarte también. Lo mismo que cuando hablamos de la alimentación, la mala alimentación, no solamente, para hablarlo en términos crudos, no solamente se van a cagar
los pibes que hoy no están comiendo bien o que no están comiendo a la noche, sino que se va a cagar el sistema de salud pública también, porque va a haber más diabetes, más hipertensión, más todo tipo de enfermedades que son consecuencia de la mala alimentación, y vas a tener un problema de salud pública. O sea, no te va a alcanzar el PAMI, no te va a alcanzar nada para la cantidad de metformina que vas a tener que repartir, porque es toda una generación que se alimentó mal. Entonces es un problema que a largo... Es lo mismo que pasó con el gasoducto. Y sí. No hicieron el gasoducto y tuvimos que importar energía. Entonces vos decís, los tipos estos vienen a ahorrar plata, pero al final sale todo más caro. Le va a costar dentro de un par de años, digamos. Es que siempre te cuesta. De un lado o del otro siempre cuesta. Y pasa mucho con las empresas privadas que ellas van a ir a buscar un espacio en donde realmente ganen. Entonces, imaginemos, los 90 ya pasó. No voy a proveer del servicio de agua, de luz, que son servicios domiciliarios básicos para la vida en sociedad, lo entendemos así, pero ¿qué va a decir la empresa? No, a mí no me conviene ir a tal barrio. A Guaray, no quiero ir a Guaray porque me voy a San Lorenzo Chico, que está acá nomás, tengo las tomas ahí, distribuyo ahí. Sí. Claro, exacto. Y además porque la inversión es menor, o sea, cuanto más poblaciones se empiezan a asentar, Hay más densidad. Van a decir, no, bueno, acá yo no porque no me pagan, entonces yo acá no invierto. Entonces, a futuro va a pasar lo que ya pasó, porque estas no son cosas nuevas. ¿Qué pasó? Empezar a retornar las empresas al Estado tuvo que ver con esa lógica. La luz no tiene que ser la luz, el agua, el gas y el transporte, son bienes públicos que deben ser aprovechados por toda la sociedad. Entonces yo no los puedo considerar como simplemente un factor de producción. Claro. ¿Y qué pasa acá? Lo ven como un factor de producción y no piensan de que si yo aumento el transporte, los sueldos de alguna manera van a tener que subir, o mi población va a ser lo que está pasando hoy, una población en trabajo en blanco abajo de la línea de pobreza. Porque Bueno, tenés que pagar. En línea con eso, para que quede muy claro, hay 4 provincias que hoy no tienen red de gas. Porque no es negocio para las distribuidoras ir a... No es negocio para Gasnor ir al noreste de nuestro país y darle gas a Corrientes, a Misiones, a Formosa y a Chaco. Y no tienen gas, porque no es rentable para las empresas privadas. Entonces, el mercado no se regula tan solo. No se regula, y además que el mercado está no teniendo en cuenta de que para la vida de tu población y de tus empresas, el agua, el gas, la posibilidad de transportar a la población para que vaya y trabaje, es parte de una planificación estatal que no necesariamente tiene que coincidir con las lógicas más liberales de mercado. Exactamente. No puede ser. Incluso ya lo demostró el mismo Estados Unidos cuando fue en el 2008 la gran crisis. El Estado tuvo que salir a recuperar bancos para que no se le caiga todo el sistema financiero de Estados Unidos. El Estado salió a apoyar. Entonces, ya tenemos a nivel internacional un montón de hitos que han pasado ayer. Lourdes Arrieta ya había nacido. Ellos son fanáticos de Estados Unidos. Y Lourdes Arrieta ya había nacido. Ella ya tendría que saber esto. Es importante saber si se entera. El parámetro. Ya naciste, bueno, ya había... Podés saber esto. Claro, esto lo podrías haber investigado un poquito porque mínimo en la tele lo viste. Carolina, te agradezco un montón. Sí, tenés que volver. Estuvo buena charla. Nos fuimos por las ramas, pero la verdad que es apasionante y uno de paso hace un poco de catarsis. Así que no, me gustó tu formación. Me gustó mucho los conceptos que desarrollaste. Ro, despedila y yo te invito a que veamos una publicidad de 1991. No había nacido todavía Lourdes Arrieta, pero para la gente que está del otro lado siempre está bueno renovar la publicidad. Gracias, Caro. Nos vemos la próxima. Gracias a ustedes. A ver el video. Nuevos auspiciantes tenemos. Soy víctima de una red de trata. Lo tengo. Comparar, reemplazar y sustituir productos tiene mucho valor, porque esa es la única manera de fijar los precios. Sus acciones en esta bolsa controlan el mercado. Vamos, Menem. Ay.